Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy, Lina, Le tengo el remedio, pues tenemos una invitada muy especial, la doctora Catherine Pérez, y nos va a hablar de algo muy importante y muy interesante, y es que a veces las emociones ayudan o a salir de una enfermedad o a terminar más enfermo. ¿Por qué, doctora Catherine? Buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días. Así es. Como hemos venido hablando de la medicina alternativa, complementaria, integrativa, lo que buscamos es hacer una valoración en conjunto, porque muchas veces las emociones o las palabras que no decimos, nuestro cuerpo de alguna manera, por algún síntoma o algún signo, no lo hace saber. ¿Cuáles son esas emociones, doctoras, que podrían empezar a generar manifestaciones físicas en nuestro cuerpo? Hay múltiples emociones, empezando desde la ansiedad, la rabia, el pensamiento, la preocupación. Todos estos cuadros tensionales nos van a generar estos síntomas emocionales. Entonces podemos asociarlo un poco y quiero que veamos aquí cómo lo vamos a integrar con todas las técnicas que tenemos. Entonces, sabemos que todas estas emociones, estrés, tristeza, rabia, preocupación o miedo, me van a generar un cambio químico a nivel de nuestro cuerpo. ¿Qué me pueden generar? Entonces, alteración en mi sueño, voy a tener insomnio. También puedo entonces empezar a presentar lo que llamamos una elevación del cortisol o una alteración a nivel de mi sistema inmunológico, presentando múltiples episodios mentales, emocionales, respiratorios, gastrointestinales. También se va a presentar esta fatiga, esta tensión muscular, debilidad a nivel de nuestro cuerpo en general y muchos cambios a nivel químico. Pero ¿cómo sabemos, cómo podemos nosotros empezar a saber cuál es esto? ¿Será que sí es por este lado? ¿Mi síntoma si está asociado con una emoción? O pues es que ya me han hecho muchos laboratorios, exámenes y todo me sale bien, pero yo igual sigo sintiéndome con alguna alteración. Doctora, pero espere un momentico, vamos a volver al gráfico y usted nos explica uno por uno a ver qué es lo que sentimos, porque a veces estos síntomas se pueden como confundir un poco y uno dice, no, resulta que estoy estresado, o estoy cansado, o estoy no sé qué. ¿Qué se puede hacer para cada uno de estos casos? Entonces vamos a arrancar con ¿cuál? ¿Con el estrés? Sí, si quieres empecemos también diciendo que hay diferentes protocolos o maneras como empezar a hacerlo. Y una más importante que realizo mucho en la consulta, en una consulta completa, es ver la lateralización. A veces nos damos cuenta que un dolor está afectando más un lado que el otro. Y en la consulta te digo, bueno, ¿por qué vienes? Entonces nos damos cuenta, no, el dolor de cabeza es en el lado derecho, me dificulta la visión, me da mareo por ese lado, o tengo un dolor en el brazo, en el hombro, en la cadera, del lado derecho. ¿Qué tiene que ver entonces ese lado derecho? Para nosotros, primero, pues obviamente a nivel fisiológico miramos qué órgano se encuentra hacia ese lado. Entonces está nuestro hígado, está nuestra vesícula, está también esa porción del colon ascendente de nuestro intestino delgado, riñón, ovario y en el caso de los hombres testículo. Si todo esto está bien, entonces ya pasamos a más un tema de movimiento energético. ¿Cómo así? Nos vamos al lado externo, al yang, a eso que está asociado más con el hombre, con mi pareja, con el jefe, que yo siempre doy, hago, en el hacer, me cargo de mucha responsabilidad. Y si ese lado es el que está doliendo, pues de pronto nuestro cuerpo nos está diciendo hay que disminuir esa carga, no podemos controlar todo, no podemos generar esa lucha competitiva. Y si nos vamos entonces al lado izquierdo, nos vamos más con el movimiento yin, el lado interno, el lado de la mujer, asociado con la hija, con la madre, con la jefe mujer, con la pareja. Entonces hay que empezar a descubrir cuál es el lado que de pronto tenemos más prevalencia. Doctora, me causa tanta curiosidad y también mucha impresión ver que el miedo podría generar infecciones urinarias. ¿Cómo es eso? Así es, el miedo es la emoción que se asocia mucho con el elemento agua y el elemento agua pues está relacionado con nuestro riñón y nuestra vejiga. Si nosotros tenemos ese miedo que es digamos esa esencia en donde a nosotros se nos empieza a generar nuestra esencia, cuál es la esencia de nuestra vida, el para qué. Entonces como podemos ver ahí están los 5 elementos
está el agua, el fuego, el metal, tierra y madera. Y todos ellos se asocian con una emoción y con un órgano. Como hablábamos, el agua se asocia mucho con la emoción de miedo y el miedo está asociado con el riñón. Entonces, si hay algo que me está afectando, el miedo, entonces no, yo siento que el dolor es más al lado del riñón derecho o del riñón izquierdo, empiezo a ver si es un factor externo o un factor interno. Siempre de la mano de nuestro médico de cabecera, no, ya me revisaron, no hay infección urinaria, no hay cálculos, no hay ningún tema de retención. Si ya pasamos al fuego, el fuego está asociado mucho con el corazón, con el intestino delgado, con la emoción de la impaciencia. ¿Qué es lo que de pronto estoy pensando demasiado? ¿Qué es lo que me genera euforia y que yo no he podido manejar y que me está ocasionando ese síntoma? No lo he podido hablar, no he podido encontrar esa emoción, entonces pues mi cuerpo sí me está diciendo cuál es. El tema del metal lo asociamos mucho con la tristeza. El pulmón es el cual se va a ver afectado. Esta tristeza, esta melancolía, saber qué es lo que está pasando, porque siempre recaigo en estos cuadros respiratorios, siempre, no, cualquier gripita, cambio de clima, ya me está afectando de una vez. Luego, como veníamos, estaba la tierra, que la tierra está asociada mucho con el estómago. El estómago, entonces, ¿qué es lo que yo sobrepienso? ¿Qué es la emoción o qué es el alimento que yo no puedo digerir de la mejor manera? Y por último, el hígado, que se asocia mucho con la ira, con el elemento madera, con esa rigidez que me ocasiona entonces ese dolor articular, dolor de rodillas, el dolor en hombros, en brazos. ¿Qué es esa emoción? Entonces, empezar a descubrirla. Doctora, ¿y qué podemos hacer para tratar de evitar todo este tipo de situaciones? Ok, ya sabiendo y haciendo una adecuada historia clínica, si ya Pero nos después la fuimos... interrumpí, si yo cómo sé, yo digo, no, es que para mí el problema debe ser el agua o la tierra o el fuego. ¿Cómo identifico yo ahí? ¿Por el dolor o por el malestar? Bueno, eso lo identificamos los médicos con muy una bien. muy buena historia clínica. La idea por eso es hacer una muy buena valoración y que el paciente se sienta cómodo en expresar tanto sus emociones como sus síntomas. Muchas veces vamos y es que me duele todo, estoy súper cansado. Entonces, empezar a ser mucho más específico. Bueno, ¿es tu lado derecho? ¿Es tu lado izquierdo? ¿Qué órgano? ¿Es mi cabeza? Entonces, estoy sobrepensando mucho. ¿Es mi cuello? El cuello es el que me conecta la cabeza con el cuerpo, el que me permite mirar direcciones y a veces yo me impido mucho tomar decisiones. Tiene que ser así y si no, no hay no hay gris, tiene que ser blanco o negro. Entonces hay que empezar a hacer ese diagnóstico. Digamos, vamos a empezar por mis pacientes, la mayoría es un dolor de rodilla crónico. La rodilla habla de un tema de flexibilidad, entonces no, ya descartamos que sí tiene un proceso crónico de desgaste, de rupturas, de un trauma, pero a nivel emocional entonces tiene que ver mucho con la flexibilidad, con la humildad, con el tema de fluir y cambiar, generar cambios en mi vida y muchas veces puede ser, entonces vámonos por el agua. El agua está relacionada con los huesos, entonces no me permito caminar, estoy rígida y tengo que estar en esta posición, yo pienso esto y no voy a flanquear, usted es el del problema, yo soy la que tengo la razón, entonces me cuesta ser flexible frente a mis decisiones o a las decisiones de los demás. Ahí podemos empezar a determinar cuál es la terapia ideal, acupuntura, terapia neural, ya hemos hablado de las esencias florales, ¿por qué no la meditación? Empezamos a descubrir cuál es la técnica ideal para ese paciente. Doctora, en medio de la cotidianidad, de los problemas económicos, del afán de las mañanas, de los trancones de Bogotá, la gente experimenta a nivel ira, mucha rabia, luego no tuvo un buen día en el trabajo y llega a casa y de pronto la situación familiar con los hijos pues no es tan fácil. Oiga, llega a casa y botó las llaves, no. No, entonces uno experimenta ira y rabia y responde de la misma manera y eso seguramente estará instalándose en nuestro cuerpo. Esas dos emociones que son muy reactivas, que por ejemplo las situaciones de intolerancia en la vía, que la gente se ataca y se grita y se llena de esos motivos que no le permiten ni siquiera pensar lo que está diciendo o haciendo, ¿qué impacto puede tener en la salud? Porque incluso algunos médicos dicen que puede tener problemas en su cabeza, también por un estallido de rabia o de ira. ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo lo podemos solucionar? Así es, todas estas emociones tienen una gran repercusión, porque como tú dices, esto no puede ser solamente del momento, a veces esto ya es una bola de nieve que ha aumentado del día a día, de todas las semanas, entonces estallamos o tendemos a bloquear un órgano en específico.
la rabia reprimida, esa ira, que de igual de alguna manera no estallamos, sino la estamos también, como dicen ahí, acumulando, por eso lo que las emociones callan, el cuerpo de alguna manera lo manifiesta, y una de ellas puede ser pues, alteraciones a nivel del hígado, alteraciones a nivel vascular, cuando sufrimos de hipertensión, ese hígado graso que no mejora, que igual estamos haciendo una revisión de la alimentación, de la hidratación, pero no hay una mejoría. Entonces es cuando entramos a ver, analizar esa emoción. No es fácil muchas veces hablarlo, ni pues con alguien que de pronto no conoces o que te vas a sentir juzgado, pero sí por medio de la terapia, de la acupuntura. Entonces vamos a buscar este meridiano del hígado, vamos a disminuirle ese exceso o vamos a tonificarlo, vamos a hacer de pronto un plan nutricional específico, o como hablábamos la vez pasada, necesitamos una sueroterapia personalizada, saber cuál es el medicamento para actuar a nivel de este órgano y poder de esta manera empezar a ver el cambio. Muchas veces quisiéramos, obviamente, en una sola sesión notar y sentirnos diferente, pero pues esto es una dualidad, es un tema de responsabilidad tanto del médico como del paciente para poder encontrar ese equilibrio que estamos buscando. Doctora, mire, aquí en medio de varias preguntas en redes sociales nos preguntan con qué se asocia la enfermedad de Parkinson y cómo se puede tratar, y si esto tiene algún tratamiento pues de manera natural, además siempre, como usted lo ha dicho, de la mano del médico especialista tratante, ¿no? Entonces ya hemos descubierto y tenemos el diagnóstico de Parkinson. Este es un temblor que se genera en ciertos momentos también específicos. Saber y buscar de pronto desde qué momento, siempre la idea es una revisión anterior de qué momento pudo haber surgido esta enfermedad, desde cuándo sentí los síntomas, desde cuándo de pronto sucedió algo a nivel familiar, personal o social que pudo haberme generado estos cambios. Y es ahí entonces donde yo entro a ver, bueno, miremos, es más el temblor en un lado que en el otro, me duele o está asociado con alguna otra zona. Entonces, bueno, de pronto es una relación que tienes a nivel de la pareja, o tú das mucho y no te gusta recibir y por eso es que te cuesta el temblor, hay algo interior que debamos sanar. Entonces sí, lo importante saber es que en cada una de las patologías podemos encontrar ese origen, esa razón, esa causa, y poder encontrar la técnica ideal, como hemos hablado múltiples veces: acupuntura, terapia neural, farmacología vegetal, esencias, florales, aceites. Todo esto nos puede ayudar a poder controlar, no es retirar completamente la enfermedad, pero sí generar una calidad de vida también. Doctora, última pregunta. La gente siempre ha asociado, últimamente ha asociado mucho el cáncer con las emociones. Y si bien puede que no origine la enfermedad, puede llegar a acelerarla. Última recomendación en torno al cáncer y las emociones. Listo. Lo más importante es pues también saber el origen de ese cáncer, cuál es el órgano que me está afectando, pero la principal y el mayor origen es esta causa emocional. Trata de buscar cuál fue esa emoción, qué sucedió hace tanto tiempo cuando te lo diagnosticaron, para poder empezar a manejar tanto el complemento con tu oncólogo como la parte emocional, física y alternativa. Entonces revisemos qué es lo que estamos callando, qué síntoma queremos silenciar, pero nuestro corazón quiere que lo escuchemos, que asociemos esta enfermedad a algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Doctora Catherine, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y ya para finalizar, todo esto, según lo que hemos podido ver, se resume en que hay mucha gente que de pronto tiene problemas emocionales que termina generando una enfermedad que era como lo que íbamos a hablar. ¿Cómo hace la gente para estar tranquila? Es complejo, es bastante, esto es un proceso de aceptarnos, de escucharnos, porque muchas veces queremos resolver el problema de los demás, pero si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, pues es difícil generar esa tranquilidad o ese acompañamiento de los demás. No es fácil, es un proceso que se puede realizar, pero siempre aprendámonos a escuchar, nuestro cuerpo siempre nos habla. Doctora, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Muchas gracias, doctora.